Mi ex se negó a una prueba de paternidad durante 16 años, pero se volvió histérica cuando el tribunal finalmente la ordenó. Durante 12 años, mi ex, Victoria, ha afirmado que su hija Lucia es mía. El problema es que yo estaba desplegado en el extranjero por 2 meses cuando ella quedó embarazada. No soy un genio en matemáticas, pero hasta yo podía ver que los números no cuadraban. Estaba sentado en la sala de audiencias del Tribunal de Familia en Lisboa cuando vi a Victoria entrar con su abogada. Llevaba un vestido conservador, el cabello recogido, maquillaje discreto, la imagen perfecta de una madre soltera luchadora. Pero yo conocía la verdad detrás de esa fachada. Había pasado 16 años pagando manutención para una niña que probablemente ni siquiera era mía. Todo comenzó en 2009. Victoria y yo habíamos estado saliendo durante 8 meses cuando recibí la noticia de mi despliegue militar. 2 meses en misión internacional. Ella lloró cuando se lo dije. Me hizo promisorios que esperaría, que nada cambiaría. La besé en el aeropuerto y me fui creyendo cada palabra. Regresé en marzo de ese mismo año. Victoria estaba diferente, distante. Me dijo que necesitaba espacio, que la relación se había vuelto sofocante. 2 semanas después de mi regreso, terminó conmigo por mensaje de texto. Pedro, esto no está funcionando. Necesito seguir adelante con mi vida. Me destrozó. Pasé meses intentando entender qué había salido mal. Luego, en julio, 6 meses después de mi regreso, recibí una llamada. Era Victoria, llorando. Estoy embarazada. El bebé es tuyo. Mi mente se quedó en blanco. Embarazada. Calculé rápidamente. Si estaba embarazada ahora, eso significaba que había concebido en octubre o noviembre del año anterior. Pero yo había estado fuera del país desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. Victoria, yo no estaba aquí cuando quedaste embarazada. Sí estabas. Fue justo antes de que te fueras. Pero sabía que eso era imposible. Habíamos estado juntos la última vez 3 días antes de mi partida. Si había quedado embarazada entonces, habría dado a luz en julio. No estaría apenas embarazada ahora. Los números no cuadran. Los números cuadran perfectamente. Hablé con mi médico. La fecha de concepción fue a mediados de octubre. Tú te fuiste el 15 de octubre. Tuvo que haber sido justo antes. Quise creerle. Desesperadamente quise creerle. Pero algo en mi interior me decía que estaba mintiendo. Victoria, podemos hacer una prueba de paternidad. Su voz cambió inmediatamente, de vulnerable a defensiva en un segundo. ¿Una prueba de paternidad? ¿Me estás llamando mentirosa? No. Solo quiero estar seguro. Si quieres estar seguro, entonces claramente no confías en mí. ¿Sabes qué? Olvídalo. Criaré a este bebé sola. Colgó. Intenté llamarla de vuelta, pero no contestó. Le envié mensajes. Nada. Durante días intenté contactarla hasta que finalmente respondió. Si quieres ser parte de la vida de este bebé, necesitas decidirlo ahora. Pero no voy a someterme a ninguna prueba humillante porque tienes dudas. Estaba en una posición imposible. Si insistía en la prueba de paternidad, parecería un idiota desconfiado. Si no lo hacía y resultaba no ser mío, estaría atrapado. Pero la presión social fue demasiado. Mis padres me llamaron. Pedro, esa niña podría ser tu hija. No puedes abandonarla. Los padres de Victoria también se involucraron. Su padre me llamó una noche. Escucha, sé que tienes dudas, pero Victoria dice que eres el padre. ¿Vas a abandonar a tu propia sangre sin ni siquiera intentarlo? Cedí. Acepté ser el padre sin la prueba. Victoria dio a luz a Lucia en abril de 2010, una niña hermosa con ojos grandes y cabello oscuro. Todos decían que se parecía a mí. Yo no veía ningún parecido. Durante los primeros años intenté ser un buen padre. Pagaba la manutención puntualmente cada mes. 350 euros. No era mucho según el tribunal, pero para mí era una cantidad significativa con mi salario militar. Visitaba a Lucia cada 2 semanas. Victoria siempre estaba presente durante las visitas, controlando cada interacción. Cuando Lucia cumplió 3 años, intenté nuevamente hablar sobre la prueba de paternidad. Victoria, solo para cerrar este tema de una vez por todas, ¿podemos hacer la prueba? Ella explotó. ¿Todavía con eso? ¿Qué clase de padre cuestiona a su propia hija después de 3 años? Un padre que tiene dudas legítimas. Tus dudas no son legítimas. Son insultos.
Si vuelves a mencionar una prueba de paternidad, te bloquearé el contacto con Lucia completamente. No era una amenaza vacía. Vittoria tenía la custodia completa. Legalmente, ella podía impedirme ver a Lucia si quería. Así que me callé y seguí pagando. Los años pasaron. Lucia crecía. Yo seguía sin ver ningún parecido físico conmigo. Mientras tanto, Vittoria rehacía su vida. Tuvo novios, algunos duraban meses, otros apenas semanas. Cada vez que había un nuevo hombre en su vida, Lucia me lo mencionaba durante nuestras visitas. Mamá tiene un amigo nuevo. Se llama João. Duerme en nuestra casa. Intenté no dejar que me afectara. No era mi problema con quién saliera Vittoria. Pero algo me molestaba. Especialmente cuando Lucia comenzó a cambiar. Alrededor de los 8 años, empezó a parecerse cada vez más a alguien. Pero no a mí. Tenía rasgos que no podía ubicar. Una forma de sonreír que no reconocía. Un día, durante una de mis visitas, Lucia me mostró una foto familiar. Mira, este es el hermano de mamá, mi tío Fernando. Tomé la foto y se me heló la sangre. Fernando Cavalcanti tenía exactamente la misma forma de cara que Lucia, los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de las orejas. El parecido era innegable. ¿Ves mucho a tu tío Fernando? Le pregunté tratando de mantener la voz casual. Sí, viene a casa a veces. Mamá dice que él me cuidaba mucho cuando era bebé. Por supuesto que sí. Todo empezó a tener sentido. Vittoria había estado saliendo con alguien más mientras yo estaba desplegado, posiblemente su propio cuñado o alguien cercano a la familia. Había quedado embarazada y necesitaba un padre presentable para el bebé. Yo era el candidato perfecto. Esa noche confronté a Vittoria por teléfono. Acabo de ver una foto de tu hermano Fernando. Hubo un silencio largo. ¿Y? Lucia se parece exactamente a él. Eso es ridículo. La gente de la misma familia puede parecerse, Pedro. No significa nada. Significa que quiero una prueba de paternidad. Ahora, ya te dije que no habrá ninguna prueba. Si vuelves a insistir con esta locura, te demandaré por acoso. ¿Acoso? Estoy pidiendo algo que debí haber exigido hace 8 años. Deberías haberte ido hace 8 años si tenías tantas dudas, pero no lo hiciste. Firmaste el reconocimiento de paternidad. Legalmente eres su padre. La prueba no cambiará nada. Tenía razón en parte. Había firmado el reconocimiento cuando Lucia nació. Legalmente, era su padre, pero eso no significaba que fuera biológicamente cierto. Contraté a un abogado, un hombre mayor llamado João Moniz, que había manejado casos de paternidad durante 30 años. Le expliqué toda la situación, las fechas, el despliegue, las dudas, las negativas de Vittoria. ¿Puedo forzar una prueba de paternidad?, le pregunté. João se reclinó en su silla pensando. Es complicado. Usted ya reconoció la paternidad. Normalmente eso es vinculante. Pero si puede demostrar que fue engañado o que había imposibilidad biológica en el momento de la concepción, el tribunal podría ordenar la prueba. Tengo mis órdenes de despliegue. Demuestran que estaba fuera del país durante el periodo de concepción. Eso ayuda, pero necesitamos más. ¿Tiene alguna evidencia de que ella estuviera con otra persona durante ese tiempo? No tenía evidencia directa, solo sospechas y un parecido familiar inquietante. ¿Qué pasa si simplemente solicito la prueba ante el tribunal? Podemos intentarlo, pero prepárese para una batalla. Ella va a resistirse. Presentamos la solicitud ante el Tribunal de Familia en febrero de 2023. Lucia tenía casi 13 años. La solicitud era simple. Pedíamos una orden judicial para realizar una prueba de paternidad basándonos en dudas razonables sobre la concepción biológica. La respuesta de Vittoria llegó 2 semanas después a través de su abogada. Era una carta de 5 páginas llena de ataques personales. Me acusaba de ser un padre ausente, de traumatizar a una adolescente, de intentar evadir mis responsabilidades financieras después de todos estos años. El señor Brandão ha sido una presencia inconsistente en la vida de la menor. Ahora que la niña es mayor y requiere más apoyo financiero, intenta evadir sus obligaciones mediante acusaciones infundadas contra mi clienta. Nada de eso era cierto. Yo había pagado cada euro de manutención durante 12 años. Nunca me había atrasado un solo mes. Tenía todos los recibos, todas las transferencias bancarias. Pero la narrativa de Vittoria era clara. Yo era el villano intentando abandonar a mi hija. La audiencia preliminar se programó para mayo. Ese día cambiaría todo.
La mañana de la audiencia preliminar me desperté a las 5 de la mañana. No había dormido bien. Seguía repasando mentalmente todos los argumentos, todas las fechas, todos los detalles que necesitaba recordar. Mi abogado João me había dicho que mantuviera la calma, que dejara que él hablara, que no reaccionara emocionalmente sin importar lo que Vitória o su abogada dijeran. Llegué al tribunal a las 8:30. La audiencia estaba programada para las 9. João ya estaba allí, revisando documentos en su maletín. «Buenos días, Pedro. ¿Cómo se siente?» «Nervioso. Es normal. Recuerde, tenemos evidencia sólida. Sus órdenes militares demuestran que estuvo fuera durante el periodo crítico de concepción. Eso es difícil de refutar». Vitória llegó 10 minutos después con su abogada, una mujer llamada Teresa Salazar. Vitória me miró con tanto odio que sentí el peso de su mirada desde el otro lado del pasillo. Se sentó en el banco opuesto, susurrando furiosamente con su abogada. A las 9 en punto, la secretaria del tribunal nos llamó. Entramos a una sala pequeña, donde la jueza Beatriz Leal ya estaba sentada revisando nuestro expediente. «Buenos días. Este es el caso número 3457/2023. Brandão contra Cavalcanti. Solicitud de prueba de paternidad». La jueza Leal tenía unos 50 años, cabello gris corto, gafas en la punta de la nariz. Parecía la clase de mujer que no toleraba tonterías. «Señor Moniz, usted representa al demandante. Explíqueme por qué su cliente solicita esta prueba después de 13 años». João se levantó. «Su señoría, mi cliente tiene dudas razonables sobre su paternidad biológica. Cuando la menor fue concebida, el señor Brandão estaba desplegado en el extranjero con las Fuerzas Armadas portuguesas. Tiene documentación oficial que demuestra su ausencia durante el período de concepción. Entregó copias de mis órdenes militares al tribunal». La jueza las revisó cuidadosamente. «Estas órdenes indican que estuvo fuera desde el 15 de octubre de 2009 hasta el 20 de diciembre de 2009. «Correcto, su señoría. La menor nació el 25 de abril de 2010. Eso ubica la concepción aproximadamente a mediados de noviembre de 2009, cuando mi cliente estaba documentadamente fuera del país». La abogada de Vitória se levantó inmediatamente. «Su señoría, esto es un ataque calculado contra mi clienta después de años de silencio. El señor Brandão firmó voluntariamente el reconocimiento de paternidad. Nunca cuestionó esto durante 13 años. Ha pagado manutención, ha ejercido visitas, ha actuado como padre de esta niña. Ahora, convenientemente, cuando la niña requiere más apoyo financiero para su educación, decide que tiene dudas». «Eso no es cierto», interrumpí. João me puso una mano en el brazo para calmarme. La jueza me miró severamente. «Señor Brandão, por favor permanezca callado a menos que se le pregunte directamente». «Disculpe, su señoría». La jueza Leal se dirigió a Teresa. «Letrada Salazar, ¿su clienta está dispuesta a someterse voluntariamente a una prueba de paternidad para resolver esta cuestión?» Vi a Vitória tensarse en su asiento. Teresa la miró brevemente antes de responder. «No, su señoría. Mi clienta considera que esta solicitud es una violación a su dignidad y a la estabilidad emocional de la menor. El señor Brandão es legalmente el padre. Una prueba a estas alturas solo serviría para traumatizar a una adolescente». «Entiendo su posición», dijo la jueza. «Pero si el señor Brandão efectivamente estaba fuera del país durante el periodo de concepción, esas son dudas legítimas que merecen ser aclaradas». «Su señoría, con el debido respeto, las fechas pueden ser imprecisas. La concepción podría haber ocurrido antes de su partida». João se levantó nuevamente. «Su señoría, hemos consultado con expertos médicos. Basándonos en la fecha de nacimiento del 25 de abril de 2010, la ventana de concepción sería entre mediados de julio y mediados de agosto de 2009, o bien a mediados de noviembre de ese mismo año, si el embarazo fue prematuro. El señor Brandão puede demostrar que no estuvo presente en ninguna de esas fechas». Hubo un silencio tenso. La jueza revisó los documentos nuevamente. «¿La menor nació prematura?», preguntó. Teresa consultó sus papeles. «No, su señoría. Fue un parto a término. Entonces, la concepción tuvo que ocurrir aproximadamente 9 meses antes. Eso sería julio de 2009. «Correcto», dijo João. «Mi cliente puede demostrar que la última vez que estuvo físicamente presente con la señora Cavalcanti fue el 12 de octubre de 2009, 3 días antes de su despliegue.
La jueza miró a Vittoria directamente. Señora Cavalcanti, ¿es cierto que la última vez que estuvo con el señor Brandão fue en octubre? Vittoria se retorció en su asiento. Su abogada le susurró algo, pero la jueza la interrumpió. Señora Cavalcanti, le estoy preguntando directamente. Por favor, responda. Yo. No recuerdo exactamente las fechas. Fue hace muchos años. Pero su hija nació en abril. Usted debe recordar aproximadamente cuándo quedó embarazada. Fue complicado. No estoy segura. La jueza se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Déjenme ser clara. Si el señor Brandão puede demostrar que no estuvo presente durante el periodo de concepción y usted se niega a realizar una prueba de paternidad voluntariamente, este tribunal la ordenará de todas formas. La única diferencia es que su negativa quedará registrada y puede afectar cómo el tribunal percibe su credibilidad. Vittoria palideció. Pero esto va a traumatizar a Lucia. Lo que traumatizará a su hija es vivir toda su vida sin saber la verdad sobre su paternidad, respondió la jueza. Si el señor Brandão es el padre biológico, la prueba lo confirmará y estas dudas desaparecerán para siempre. Si no lo es, entonces tanto él como la menor tienen derecho a saber la verdad. Teresa intentó una última defensa. Su señoría, solicitamos que se archive esta petición por falta de méritos. El señor Brandão reconoció voluntariamente la paternidad y ha actuado como padre durante años. No puede simplemente cambiar de opinión. Puede cuando hay evidencia de que fue engañado, replicó la jueza. Miró a ambas partes. Voy a ordenar la prueba de paternidad. Se realizará en un laboratorio certificado designado por este tribunal. Los costos serán divididos equitativamente entre ambas partes. Tienen 30 días para completar el procedimiento. Esta audiencia ha terminado. El golpe de su martillo resonó en la sala como un trueno. Vittoria se levantó bruscamente, casi tirando su silla. Esto es injusto. Esto es completamente injusto. Salió de la sala con su abogada persiguiéndola. Yo me quedé sentado, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, después de 13 años, iba a saber la verdad. Juan me dio una palmada en el hombro. Bien hecho. Mantuviste la calma. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. El tribunal designará el laboratorio y nos enviará las instrucciones. Usted, Vittoria y Lucia tendrán que ir a dar muestras de ADN. Los resultados tardan aproximadamente 2 semanas. ¿Y si no es mía? Juan guardó sus documentos en el maletín. Entonces tendrá fundamentos para anular el reconocimiento de paternidad y solicitar la devolución de todos los pagos de manutención que hizo durante estos años. La notificación del tribunal llegó una semana después. Teníamos cita en el Laboratorio de Genética Forense de Lisboa para el 5 de junio a las 10 de la mañana. Era un martes. Llegué 15 minutos antes, queriendo asegurarme de que todo estuviera en orden. La recepcionista me confirmó que estaba en la lista. ¿Ya llegaron las otras 2 personas del caso? Pregunté. No, señor Brandão, usted es el primero. Me senté en la sala de espera. Paredes blancas, revistas médicas viejas, un olor antiséptico que me recordaba a hospitales. A las 10 en punto exactamente, Vittoria entró con Lucia. La niña me vio y su rostro se iluminó. ¡Papá! Corrió hacia mí y me abrazó. Sentí una punzada de culpa. Sin importar lo que dijera la prueba, esta niña me veía como su padre. Hola, Lucia. ¿Cómo estás? Bien. Mamá dijo que teníamos que venir a hacernos unos análisis de sangre. Miré a Vittoria por encima de la cabeza de Lucia. Ella evitó mi mirada. Por supuesto que le había mentido sobre el verdadero propósito de esta visita. No quería que la niña supiera que estábamos cuestionando la paternidad. El técnico del laboratorio nos llamó. Primero tomó mi muestra, un simple hisopado bucal. Luego la de Lucia. La niña hizo una mueca mientras el técnico frotaba el hisopo en el interior de su mejilla. Eso es todo. Muy fácil. Finalmente, tomó la muestra de Vittoria. Durante todo el procedimiento, ella mantuvo los ojos cerrados, como si no quisiera estar allí. El técnico etiquetó cuidadosamente cada muestra. Los resultados estarán listos en 15 días hábiles. El tribunal recibirá el informe directamente. Gracias, dije. Salimos del laboratorio juntos, pero Vittoria tomó a Lucia de la mano inmediatamente. Vamos, cariño. Tenemos que irnos.
Pero papá está aquí. ¿No podemos almorzar juntos? No hoy. Tenemos cosas que hacer. Lucia me miró con tristeza. Le sonreí y le guiñé un ojo. Nos vemos pronto, ¿sí? Sí, papá. Las vi alejarse. Vittoria caminaba rápido, casi arrastrando a Lucia. Sabía que estaba aterrorizada. Y debería estarlo. Los siguientes 15 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana revisaba mi correo esperando una notificación del tribunal. Cada tarde llamaba a Juan preguntando si había noticias. Paciencia, Pedro. Estas cosas toman tiempo, pero yo no tenía paciencia. Había esperado 13 años. Cada día que pasaba sin respuestas era una tortura. Para distraerme, empecé a investigar sobre los derechos de paternidad en Portugal. Aprendí que si la prueba confirmaba que no era el padre biológico, podía solicitar la anulación del reconocimiento de paternidad. También podía demandar la devolución de todos los pagos de manutención realizados. Calculé rápidamente. 350 euros mensuales durante 12 años. Eso era 50.400 euros, más de 50.000 euros que había pagado por una niña que posiblemente no era mía. El 20 de junio recibí un correo electrónico del tribunal. Resultados de prueba de paternidad disponibles. Audiencia programada para el 25 de junio a las 11 de la mañana. Mi corazón se aceleró. Llamé a Juan inmediatamente. Recibí la notificación. Yo también. Nos vemos en el tribunal. Y Pedro, prepárese mentalmente para cualquier resultado. No dormí la noche anterior a la audiencia. Me quedé despierto pensando en todas las posibilidades. Si era el padre, entonces había desperdiciado años dudando y había sometido a Lucia a esta prueba innecesariamente. Si no lo era, entonces Vittoria me había mentido durante 13 años y me había robado más de 50.000 euros. Ambas opciones eran terribles a su manera. El 25 de junio llegué al tribunal 30 minutos antes. João ya estaba allí, y esta vez tenía una expresión seria. ¿Ya viste los resultados?, le pregunté. Sí. El tribunal me envió una copia esta mañana. ¿Y? Él me entregó un sobre sellado. Ábrelo tú mismo. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había un documento oficial del Laboratorio de Genética Forense. Mis ojos fueron directamente a la conclusión. Basándose en el análisis de los marcadores genéticos, se excluye con un 99.99% de certeza que el señor Pedro Miguel Brandão sea el padre biológico de la menor Lucia Cavalcanti Brandão. El mundo se detuvo. Leí la frase 3 veces para asegurarme de que la había entendido correctamente. No era el padre. Después de 13 años, finalmente tenía la confirmación de lo que siempre había sospechado. Vittoria me había mentido. Me había engañado. Me había usado como padre sustituto para el hijo de otro hombre. «Pedro, ¿estás bien?» La voz de Juan sonaba lejana. «No soy el padre. Lo sé, lo siento. No lo sientas. Tenías razón. Siempre supe que algo no cuadraba. Guardé el documento en mi chaqueta. ¿Qué hacemos ahora?» «Ahora vamos allí y escuchamos lo que el tribunal tiene que decir. Luego procedemos con la anulación de paternidad y la demanda de restitución. Entramos a la sala de audiencias. Vittoria ya estaba allí, sentada sola. Su abogada no había venido. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en todos estos años, parecía genuinamente asustada. La jueza leal entró y todos nos pusimos de pie. «Siéntense. He revisado los resultados de la prueba de paternidad». Miró directamente a Vittoria. «Señora Cavalcanti, los resultados son concluyentes. El señor Brandão no es el padre biológico de su hija». Vittoria empezó a llorar. «Su señoría, yo no sabía. Pensé que era él. Realmente lo pensé». «Señora Cavalcanti, esa afirmación es difícil de creer, dado que usted se negó repetidamente a realizar esta prueba durante 13 años. Tenía miedo de perderlo todo». La jueza no mostró simpatía. Su miedo no justifica engañar a un hombre durante más de una década. No justifica aceptar más de 50.000 euros en pagos de manutención para un hijo que no era suyo. Se dirigió a mí. «Señor Brandão, ¿desea proceder con la anulación del reconocimiento de paternidad?» «Sí, su señoría». «¿Y con una demanda de restitución de los pagos realizados?» «Sí». Vittoria se levantó bruscamente. «No puedo devolver ese dinero. Lo usé para criar a Lucia, para su comida, su ropa,
su escuela. Entonces debería haber sido honesta desde el principio, respondió la jueza fríamente. Programaré una audiencia completa para el 15 de julio. Señora Cavalcanti, le sugiero fuertemente que consiga representación legal. Va a necesitarla. Salí del tribunal sintiéndome extrañamente vacío. Había ganado. Tenía la verdad, pero no sentía victoria. Solo un profundo cansancio. 13 años de mi vida habían sido una mentira. 13 años pagando por un hijo que no era mío. 13 años sintiéndome culpable por dudar, y todo había sido mentira. La noticia de la prueba de paternidad se filtró rápidamente. No sé cómo, pero en cuestión de días toda mi familia lo sabía. Mi madre me llamó llorando. Pedro, ¿es verdad? ¿Lucia no es tu hija? Es verdad, mamá. Pero todos estos años, la tratamos como nuestra nieta. Lo sé. Yo también la traté como mi hija, pero no lo es. Mi padre fue más directo. Esa mujer te engañó. Tienes que demandarla por cada euro que te robó. Ya lo estoy haciendo, papá. Tengo abogado. Bien, porque esto es indignante. 13 años, Pedro. 13 años de mentiras. La reacción más difícil fue la de mi hermana Francisca. Ella había desarrollado una relación cercana con Lucia a lo largo de los años. ¿Ya se lo dijiste a Lucia?, me preguntó. No, ese no es mi lugar. Es responsabilidad de Vittoria, esa pobre niña. No tiene culpa de nada de esto. Lo sé, nunca dije que la tuviera. Francisca hizo una pausa. ¿Vas a dejar de verla completamente? La pregunta me tomó desprevenido. No había pensado realmente en eso. No lo sé. Legalmente ya no tengo ninguna obligación con ella. Pero la has criado durante 13 años. Para ella, tú eres su padre. Pero no lo soy. Y cada vez que la vea, me recordará todo lo que Vittoria me hizo. La llamada terminó incómodamente. Sabía que Francisca no estaba de acuerdo con mi decisión. Pero no era su dinero el que había sido robado. No eran sus emociones las que habían sido manipuladas durante más de una década. Yo era la víctima aquí, no Vittoria ni Lucia. Los días previos a la audiencia del 15 de julio fueron caóticos. Vittoria intentó contactarme múltiples veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Todos con el mismo mensaje. Por favor, hablemos. Podemos llegar a un acuerdo. No involucres al tribunal. Ignoré cada intento. No tenía nada que decirle. João me había aconsejado que documentara todo. Cada pago que había hecho, cada transferencia bancaria, cada recibo. También me sugirió que calculara el costo emocional, aunque admitió que era difícil de cuantificar en términos legales. El tribunal te dará la manutención de vuelta, eso es seguro. Pero el daño emocional es más complicado. No me importa el daño emocional. Solo quiero mi dinero. Entiendo. Pero prepárate, porque Vittoria va a argumentar que usó ese dinero para la niña y que no tiene forma de devolverlo. Ese es su problema, no el mío. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes de personas que conocía vagamente. Amigos de amigos, compañeros de trabajo de hacía años, incluso algunos vecinos. Todos con la misma energía de chisme disfrazado de preocupación. Pedro, escuché sobre tu situación. ¿Cómo estás? Escuché que Vittoria te mintió todo este tiempo. ¡Qué terrible! ¿Es verdad que vas a demandarla? Borré las redes sociales de mi teléfono. No quería ver las especulaciones, los comentarios, las opiniones de gente que no sabía nada sobre mi situación. Esto era privado. Era mi vida, y no le debía explicaciones a nadie excepto al tribunal. Una semana antes de la audiencia, recibí un mensaje inesperado. Era de Fernando Cavalcanti, el hermano de Vittoria. El mismo hombre cuyo parecido con Lucia había sembrado mis primeras dudas serias. Pedro, necesitamos hablar. Es importante. Dudé antes de responder. ¿Sobre qué? Sobre Lucia. Sobre la verdad. Acordamos encontrarnos en un café neutral lejos de nuestros barrios habituales. Fernando llegó puntual, con aspecto nervioso. Se sentó frente a mí sin pedir nada de beber. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Fernando? Quiero disculparme. Eso me sorprendió. ¿Disculparte por qué? Por no decir nada todos estos años. Yo sabía. Mi corazón se aceleró. ¿Sabías qué exactamente? Sabía que había una posibilidad de que no fueras el padre. Vittoria me lo confesó cuando estaba embarazada. Estaba viendo a alguien más mientras tú estabas desplegado, un tipo llamado Joaquim que trabajaba en el mismo edificio que ella. Cuando quedó embarazada,
Entró en pánico porque no sabía quién era el padre. ¿Y por qué me eligió a mí? Fernando se encogió de hombros. Joaquín era un desastre, sin trabajo fijo, viviendo con sus padres. Tú eras militar, estable, responsable, una mejor opción como padre. No era una opción, era una mentira. Lo sé, y debí haberte dicho algo, pero es mi hermana. Pensé que estaba haciendo lo correcto apoyándola. Me recliné en mi silla procesando esta información. ¿Joaquín sabe sobre Lucia? No lo sé. Vittoria cortó contacto con él cuando decidió decirte que el bebé era tuyo. Nunca volvió a mencionarlo. ¿Sabes su apellido? ¿Dónde puedo encontrarlo? Fernando escribió un nombre en una servilleta. Joaquín Pires. Trabajaba en una empresa de seguridad hace años. No sé si sigue ahí. Tomé la servilleta y la guardé en mi billetera. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque Lucia tiene derecho a conocer a su verdadero padre. Y tú tienes derecho a seguir adelante con tu vida sin esta carga. Tu hermana me robó 50.000 euros, lo sé, y merece enfrentar las consecuencias. Pero Lucia no. Ella es inocente en todo esto. Nunca dije que no lo fuera. Fernando se levantó para irse. Una cosa más. Lucia ya sabe sobre los resultados de la prueba. Vittoria se lo dijo anoche. La niña está destrozada. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué le dijo exactamente? Que cometió un error hace muchos años. Que pensó que eras el padre, pero estaba equivocada. Lucia lloró toda la noche. Sigue preguntando si vas a dejar de ser su papá. Ya no soy su papá. Los resultados lo dejaron claro. Los resultados dejaron claro la biología. Pero 13 años de criarla, eso también cuenta para algo. Fernando se fue dejándome solo con mis pensamientos. Tenía razón en algo. Lucia era inocente, pero yo también era víctima, y no podía seguir sacrificándome por los errores de Vittoria. Esa noche busqué a Joaquín Pires en internet. Encontré varios perfiles, pero uno coincidía con la descripción. Trabajaba ahora como supervisor en una empresa de logística. Tenía fotos en sus redes sociales. Cuando vi su rostro, mi estómago se contrajo. Tenía los mismos ojos que Lucia, la misma forma de nariz. Era innegable. Consideré contactarlo, pero decidí que no era mi problema. Si Vittoria quería que Joaquín supiera sobre Lucia, que se lo dijera ella misma. Yo ya había hecho suficiente. El 14 de julio, un día antes de la audiencia, recibí una carta certificada. Era de Vittoria. Una carta escrita a mano, 5 páginas de letra apretada. Pedro, sé que probablemente no leerás esto, pero necesito intentarlo. Sé que te hice daño. Sé que te mentí. No hay excusa para lo que hice. Cuando quedé embarazada, estaba aterrorizada. Joaquín no quería saber nada del bebé. Tú estabas fuera. Entré en pánico y tomé la peor decisión posible. Pensé que si te decía que el bebé era tuyo, tendrías que quedarte. Tendrías que ser responsable. Y funcionó, pero a un costo terrible. Nunca quise lastimarte. Nunca planeé que esto durara 13 años. Al principio pensaba decirte la verdad después de que naciera Lucia, pero entonces la viste y fuiste tan dulce con ella. No pude hacerlo. Y con cada año que pasaba, se hacía más difícil. ¿Cómo le dices a alguien después de 5 años que todo fue mentira? ¿Después de 10? Me atrapé en mi propia red de mentiras. Sobre el dinero, tienes razón en pedirlo de vuelta. Lo usé para Lucia, pero eso no cambia el hecho de que no era tuyo para dar. No tengo 50.000 euros. No tengo ni 10.000. He estado trabajando en empleos precarios durante años. El apartamento donde vivimos es alquilado. No tengo propiedades, ni ahorros, nada de valor. Si el tribunal me ordena pagar, tendré que declarar insolvencia. Perderé lo poco que tengo. Y Lucia pagará el precio de mis errores. Por favor, te lo ruego, considera llegar a un acuerdo. Déjame pagarte en cuotas pequeñas durante años si es necesario. Pero no me destruyas completamente. No por mí, sino por Lucia. Doblé la carta y la guardé sin terminar de leerla. Sus súplicas no me conmovían. Había tenido 13 años para decir la verdad. Había elegido la mentira cada vez. Las consecuencias eran suyas, no mías. La mañana del 15 de julio, me desperté con una claridad extraña. Hoy terminaría este capítulo de mi vida. Hoy la justicia se serviría. Me vestí con traje, me afeité con cuidado, me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era diferente del que había entrado a ese tribunal 3 meses atrás.
más duro, más cansado, pero también más fuerte. Juan me estaba esperando en las escaleras del tribunal. ¿Listo? Más que listo. Entramos juntos. La sala estaba llena. Aparentemente el caso había atraído atención. Reconocía a algunos periodistas en las galerías. Vittoria estaba sentada al frente con una abogada nueva, una mujer joven que parecía tan nerviosa como su clienta. La jueza Leal entró y todos nos pusimos de pie. Caso número 3457/2023. Brandão contra Cavalcanti. Demanda de anulación de paternidad y restitución de pagos. Miró hacia ambos lados. Señor Brandão, entiendo que está solicitando la anulación completa del reconocimiento de paternidad y el reembolso de todos los pagos de manutención realizados durante 12 años. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Eso suma aproximadamente 50.400 euros más intereses. Correcto. La jueza se dirigió a Vittoria. Señora Cavalcanti, ¿tiene algo que decir antes de que tome mi decisión? La abogada de Vittoria se levantó. Su señoría, mi clienta reconoce su error y está dispuesta a aceptar la anulación de paternidad. Sin embargo, solicitamos clemencia en cuanto a la restitución. La señora Cavalcanti no tiene medios para pagar esa cantidad. Todo el dinero recibido fue usado para la manutención de la menor, que fue concebida mediante engaño, interrumpió Guau. Mi cliente tiene derecho a recuperar cada euro que pagó bajo falsos pretextos. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. Entiendo ambas posiciones. Esta es mi decisión. El reconocimiento de paternidad del señor Pedro Miguel Brandão respecto a la menor Lucia Cavalcanti Brandão queda anulado inmediatamente. Todos los derechos y obligaciones derivados de dicho reconocimiento cesan a partir de este momento. La voz de la jueza Leal resonaba en la sala con autoridad absoluta. Vittoria se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. En cuanto a la restitución de los pagos de manutención, continuó la jueza, he revisado cuidadosamente la documentación presentada por ambas partes. El señor Brandão proporcionó comprobantes bancarios de cada transferencia realizada durante 12 años. El monto total asciende a 50.400 euros. Hizo una pausa revisando sus notas. La señora Cavalcanti argumenta que no tiene medios para devolver este dinero. Sin embargo, esto no absuelve su responsabilidad. Actuó con dolo al ocultar información vital y aceptar dinero que sabía o debía saber que no le correspondía legítimamente. La abogada de Vittoria se levantó. Su señoría, con el debido respeto, mi clienta usó ese dinero para la manutención de la niña. No fue para su beneficio personal. Letrada, el dinero fue obtenido mediante engaño. El hecho de que lo usara para la niña no cambia la naturaleza fraudulenta de cómo lo obtuvo. La jueza se reclinó en su silla. Ordeno a la señora Vittoria Cavalcanti Faria el reembolso completo de 50.400 euros al señor Pedro Brandão, más intereses calculados a la tasa legal desde el primer pago efectuado. Adicionalmente, la señora Cavalcanti deberá pagar las costas judiciales de ambas partes. Vittoria se derrumbó en su silla llorando. Su abogada intentó consolarla, pero era inútil. La jueza continuó. Dado que la señora Cavalcanti afirma no tener medios para pagar esta suma inmediatamente, se ordenará un embargo preventivo de sus bienes y un descuento del 25% de sus ingresos mensuales hasta saldar la deuda completa. Su señoría, la abogada de Vittoria intentó una última vez. Mi clienta gana apenas 800 euros mensuales en su trabajo actual. Un embargo del 25% la dejará sin medios para mantener a su hija. Entonces, debió haber considerado esas consecuencias antes de perpetuar este fraude durante 13 años. La jueza golpeó su martillo. Se levanta la sesión. Los detalles del plan de pago serán determinados por el Departamento de Ejecuciones del Tribunal. El señor Brandão recibirá notificación del calendario de pagos dentro de 30 días. Salí de la sala de audiencias sintiéndome vindicado. Finalmente, después de años de dudas y mentiras, la justicia había prevalecido. Juan me estrechó la mano. Felicidades, Pedro. Ganamos todo lo que pedimos. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar el dinero? Con su salario actual y el embargo ordenado, probablemente entre 15 y 20 años. ¿20 años? Es una suma considerable. Y ella no gana mucho, pero recibirás pagos mensuales garantizados. El tribunal se asegurará de eso. No era ideal, pero era mejor que nada. Mientras salía del tribunal,
Vi a Vittoria en las escaleras, sentada con la cabeza entre las manos. Su abogada había desaparecido. Estaba completamente sola. Por un momento sentí una punzada de algo. Lástima. Culpa. Lo ignoré y seguí caminando. Pedro. Su voz me detuvo. Me di vuelta. Vittoria se había puesto de pie, con el rímel corrido por las mejillas. ¿Puedo hablar contigo solo un minuto? Kwao me miró preguntando. Asentí. Espérame en el auto. Cuando estuvimos solos, Vittoria se acercó. No espero que me perdones. Sé que arruiné tu vida. No arruinaste mi vida, pero desperdiciaste 13 años de ella. Tienes razón. Y pagaré por eso literalmente durante las próximas 2 décadas. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quiero que sepas que Lucia no entiende nada de esto. Cree que cometí un error honesto. No sabe sobre Joaquim. No sabe que te mentí deliberadamente. Ese es tu problema, no el mío. Por favor, no le digas la verdad completa. Déjala pensar que fue un malentendido. Ya perdió a su padre. No la hagas perder también el respeto por su madre. ¿Y qué hay de Joaquim? ¿Vas a decirle que tiene una hija? Vittoria palideció. ¿Cómo sabes sobre Joaquim? Fernando me lo dijo. Maldito Fernando. No puede mantener la boca cerrada. Entonces, ¿vas a decirle o no? No lo sé. Hace 13 años que no hablo con él. Probablemente ni siquiera me recuerde. Lucia tiene derecho a conocer a su verdadero padre. Lucia tiene 14 años. Está en una edad difícil. No necesita más trauma ahora. Debiste pensar en eso hace 13 años. Me di vuelta para irme. Pedro, espera. Me detuve pero no me volteé. ¿Vas a seguir viéndola? A Lucia, digo. No, pero ella te ama. Para ella sigue siendo su papá. No lo soy. La prueba de ADN lo dejó muy claro. La biología no es todo. Tú la criaste, la llevaste a su primer día de escuela, le enseñaste a andar en bicicleta, estuviste ahí cuando tuvo varicela. Eso cuenta para algo. Me volteé para mirarla directamente. Cuenta para recordarme todos los momentos que desperdicié en una mentira. Cada vez que la veo, pienso en cómo me engañaste. No puedo seguir haciendo eso. Entonces al menos despídete de ella apropiadamente. Dale cierre. ¿Cierre? ¿Como el cierre que tú me diste cuando me dijiste que era mi hija sin ninguna prueba? Por favor, te lo ruego, una última vez. Déjala hacerte preguntas. Déjala entender por qué te vas. Suspiré. Cada fibra de mi ser quería decir que no, pero una pequeña parte de mí sabía que Vittoria tenía razón. Lucia merecía al menos una explicación. Una vez, en terreno neutral, y tú no estarás presente. De acuerdo. ¿Cuándo? Te enviaré un mensaje. Salí del tribunal sin mirar atrás. João me esperaba en el auto. ¿Qué quería? Quiere que me despida de Lucia apropiadamente. ¿Vas a hacerlo? Creo que sí, pero no por Vittoria, por mí, para cerrar este capítulo completamente. 3 días después me encontré con Lucia en un parque cerca de su escuela. Había elegido un banco bajo un árbol grande, lejos de la multitud. Lucia llegó sola, caminando lentamente con las manos en los bolsillos. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Papá, te extrañé. El título de papá dolió más de lo que esperaba. Hola, Lucia, ¿cómo has estado? Confundida. Mamá me explicó sobre la prueba de ADN, pero no entiendo por qué eso significa que ya no puede ser mi papá. Nos sentamos en el banco. Lucia, hay algo importante que necesitas entender. La biología importa. No soy tu padre biológico. Eso significa que no tengo ninguna relación real contigo, pero me criaste. Eso es real. Lo es, y esos recuerdos son reales, pero fueron construidos sobre una mentira. Tu mamá me dijo que yo era tu padre cuando sabía que había una posibilidad de que no lo fuera. Ella dijo que fue un error honesto. No lo fue, Lucia. Fue una mentira deliberada que duró 13 años. Vi cómo procesaba esta información. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entonces ya no me quieres? No es cuestión de quererte o no. Es cuestión de que necesito seguir adelante con mi vida. Y eso significa dejar atrás este capítulo. ¿Pero podemos seguir viéndonos? Aunque no seas mi papá biológico. No, Lucia. Sería muy confuso para ambos. No sería confuso. Te prometo que no sería confuso. Se aferró a mi brazo. Por favor, no me dejes. Ya perdí a mi papá. No quiero perderte a ti también. Su dolor era genuino, pero no podía dejar que me manipulara emocionalmente. Tienes un padre biológico en algún lugar. Tu mamá sabe quién es.
Deberías preguntarle sobre él. No quiero a otro papá. Te quiero a ti. Lo siento, Lucia. Pero mi decisión es final. Me puse de pie. Ella también se levantó y me abrazó llorando. Por favor no hagas esto. Haré lo que sea. Seré mejor. Estudiaré más. No te molestaré mucho. Solo por favor no desaparezcas completamente. Suavemente me separé de ella. Cuídate, Lucia. Te deseo lo mejor. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Podía escucharla llorar detrás de mí. Cada paso era más difícil que el anterior, pero no me detuve. Cuando llegué al auto y cerré la puerta, finalmente me permití sentir. Las lágrimas vinieron sin control. No por Vittoria, no por el dinero, sino por Lucia, quien realmente era inocente en todo esto y quien pagaría el precio más alto. Pero no podía salvarla. No era mi responsabilidad. Había pagado suficiente por los pecados de Vittoria. Encendí el motor y me fui, dejando atrás 13 años de mentiras y la única conexión que quedaba con esa vida falsa. Esa noche recibí un mensaje de Fernando. Lucia llegó a casa destrozada. Vittoria está furiosa contigo. Dice que la traumatizaste innecesariamente, respondí. Le dije la verdad. Algo que su hermana debió haber hecho hace 13 años. ¿Tenías que ser tan duro con una niña de 14 años? ¿Tenía que pagar 50.000 euros por un hijo que no era mío? A veces la vida es dura, Fernando. Lucia está aprendiendo eso temprano. No respondió. Bloqueé su número. No necesitaba a la familia Cavalcanti en mi vida nunca más. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y ajuste. Por primera vez en 13 años, no tenía que pagar manutención mensual. Esos 350 euros extras se sentían extraños en mi cuenta bancaria. Vacíos de propósito. Los primeros pagos del plan de restitución llegaron un mes después. 200 euros de Vittoria, descontados directamente de su salario por orden judicial. El tribunal me envió un calendario completo. A este ritmo, recuperaría mi dinero completo en aproximadamente 21 años. Tendría casi 60 años para entonces, pero al menos lo recuperaría. Y cada pago mensual sería un recordatorio para Vittoria de las consecuencias de sus mentiras. 6 meses después de la audiencia final, había logrado establecer una nueva rutina. Me mudé a un apartamento nuevo, en un barrio diferente, lejos de cualquier lugar donde pudiera encontrarme accidentalmente con Vittoria o Lucia. Comencé a salir nuevamente con amigos que había descuidado durante años. Incluso empecé a considerar la posibilidad de tener citas nuevamente. Una noche, mientras cenaba solo en un restaurante tranquilo, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. ¿Hola? ¿Pedro Brandão? Era una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Joaquín Pires. Creo que necesitamos hablar sobre Lucia. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo conseguiste mi número? Vittoria me lo dio. Bueno, no exactamente me lo dio. Lo encontré en el expediente judicial. Soy abogado. Sé cómo buscar estas cosas. ¿Qué quieres? Quiero saber qué carajo está pasando. Hace 2 semanas recibí una carta certificada de Vittoria diciéndome que soy el padre de una niña de 14 años. Al principio pensé que era una broma. Luego investigué y encontré todo el caso judicial. Me recliné en mi silla procesando esto. ¿Entonces finalmente te lo dijo? Sí. Y estoy en shock. ¿Sabías que yo existía? Lo supe hace unos meses. El hermano de Vittoria me lo contó. ¿Y por qué no me contactaste? Porque no es mi problema. Tú eres el padre biológico. Era responsabilidad de Vittoria decírtelo, no mía. Joaquín suspiró profundamente. Mira, entiendo que estés enojado. Tiene sentido. Pero necesito entender qué pasó. Vittoria me envió la carta y luego desapareció. No responde mis llamadas. Su hermano tampoco quiere hablar conmigo. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo. ¿Cómo fue criada Lucia? ¿Qué clase de niña es? Si quiere conocerme. Si tú piensas que debería ser parte de su vida. Esas son preguntas para Vittoria, no para mí. Pero tú la criaste durante 13 años. Debes tener alguna opinión. Mi opinión es irrelevante. Ya no soy parte de esa ecuación. Pedro, por favor. Estoy tratando de hacer lo correcto aquí. Me perdí 14 años de la vida de mi hija. No sabía que existía. Si hubiera sabido. ¿Qué? ¿La habrías criado? No lo sé, probablemente no. Era un desastre hace 14 años. Pero ahora soy diferente. Tengo un trabajo estable, una vida estable. Quiero conocerla. Quiero ser su padre si ella me deja.
Hice una pausa considerando sus palabras. Lucia es una buena niña. Inteligente, sensible, un poco ingenua. Cree que su madre cometió un error honesto. No sabe toda la verdad sobre cómo fui engañado deliberadamente. ¿Deberías decírselo? Eso depende de ti y de Vittoria. Pero te advierto, Vittoria hará todo lo posible para controlar la narrativa. Te pintará como el villano que la abandonó cuando estaba embarazada. ¿Eso fue lo que te dijo? No directamente, pero conozco su patrón. Siempre es la víctima en su propia historia. Joaquim se quedó en silencio por un momento. Gracias por ser honesto. Una última pregunta. ¿Crees que deba luchar por la custodia? ¿Qué? ¿Estás loco? No, escucha. Vittoria está en bancarrota. Te debe 50.000 euros que tardará décadas en pagar. Está trabajando en empleos precarios. Yo tengo estabilidad financiera. Podría darle a Lucia una mejor vida, o podrías traumatizarla aún más arrancándola de la única figura materna que ha conocido. Tienes razón, fue una idea estúpida. Mira, Joaquim, no te conozco, no sé qué clase de persona eres, pero te voy a dar un consejo. Acércate a Lucia lentamente. No entres como un tornado tratando de compensar 14 años en 6 meses. Ella ya perdió un padre. No necesita perder la estabilidad que le queda. Tú fuiste su padre durante 13 años y simplemente te fuiste. No me fui, me echaron. Legalmente, biológicamente, en todos los sentidos que importan, pero ella todavía te considera su padre. Ese es su problema para resolver, no el mío. Ya pagué mi cuota. Ahora te toca a ti. Colgué antes de que pudiera responder. No necesitaba más conexiones con ese capítulo de mi vida. 2 semanas después, João me llamó con noticias. Pedro, hay un desarrollo en tu caso. ¿Qué pasó? Joaquim Pires ha iniciado un proceso de reconocimiento de paternidad. Está solicitando una prueba de ADN con Lucia. Eso es bueno, ¿no? Finalmente asumirá su responsabilidad, sí y no. Si se confirma que es el padre, él podría solicitar la custodia compartida o incluso completa. Y aquí está la parte interesante. También está considerando demandar a Vittoria por ocultación de paternidad y privación de relación paterno-filial. ¿Puede hacer eso? Absolutamente. Es un precedente legal establecido. Si Vittoria le ocultó deliberadamente la existencia de su hija, él tiene derecho a compensación. Me reí amargamente. Así que Vittoria no solo me debe 50.000 euros a mí, sino que podría terminar debiendo también a Joaquim. Correcto. Y considerando su situación financiera actual, probablemente terminará declarándose en bancarrota. Karma, dije simplemente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal que observé desde la distancia. Joaquim efectivamente confirmó su paternidad mediante prueba de ADN. Luego solicitó custodia compartida, lo cual Vittoria peleó vigorosamente. El caso se volvió mediático. Periodistas comenzaron a publicar artículos sobre el hombre que crió a una hija que no era suya y la madre que mintió a 2 padres. Mi nombre apareció en varios artículos, aunque intenté mantenerme fuera del foco público. La presión sobre Vittoria era inmensa. No solo enfrentaba mi demanda de restitución, sino ahora también la demanda de Joaquim y una batalla de custodia. Su situación financiera colapsó completamente. Perdió su apartamento por no poder pagar el alquiler. Ella y Lucia tuvieron que mudarse con sus padres. El estrés afectó su salud. Según lo que escuché por conocidos mutuos, había desarrollado problemas de ansiedad y depresión severos. Parte de mí sentía satisfacción al ver cómo se desmoronaba su vida. Era justicia poética. Había construido su existencia sobre mentiras, y ahora esas mentiras la estaban destruyendo. Pero otra parte de mí, una parte pequeña que intentaba ignorar, sentía lástima. No por ella, sino por Lucia, quien estaba atrapada en medio de todo esto. Fernando me contactó una última vez, ignorando el bloqueo previo desde un número nuevo. Pedro, necesito pedirte algo. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo escucha. Lucia está en terapia. Está lidiando con mucho trauma. Perdió a un padre, conoció a otro que es prácticamente un extraño, y su madre está cayéndose a pedazos. Su terapeuta sugirió que podría ayudar si tú hablaras con ella. Una sesión, solo para darle cierre apropiado. Ya tuve esa conversación con ella. Eso fue hace meses, antes de que Joaquim apareciera, antes de que toda su vida explotara. Ahora es diferente.
Mi respuesta sigue siendo no. Pedro, te lo ruego. No por Victoria, no por mí, por una niña que no pidió nada de esto y que está sufriendo porque los adultos en su vida tomaron decisiones terribles. Colgué. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche no pude dormir pensando en Lucia, en cómo su vida había sido destrozada por decisiones que no había tomado, por secretos que no había guardado, por mentiras que no había dicho. A la mañana siguiente llamé a mi propia terapeuta, una doctora llamada Elena Moniz, que había empezado a ver después del juicio. ¿Crees que debería hablar con ella? Le pregunté después de explicar la situación. ¿Quieres hablar con ella? No. Pero siento que tal vez debería. Esas son dos cosas diferentes. ¿Por qué crees que deberías? Porque es inocente. Y porque tal vez merezca entender que nada de esto fue su culpa. ¿Y qué ganarías tú con esa conversación? Nada. Probablemente empeoraría las cosas para mí emocionalmente. Entonces, ¿por qué considerarlo? Porque a veces hacer lo correcto no se trata de lo que ganamos nosotros. Doctora Moniz me miró con una expresión indescifrable. Si decides hacer esto, necesitas estar absolutamente seguro de que es por las razones correctas. No por culpa, no por presión, no para sentirte como el héroe, sino genuinamente porque crees que le dará a esa niña algo que necesita. Pasé una semana pensándolo. Finalmente envié un mensaje a Fernando. Una sesión, con su terapeuta presente, en terreno neutral. Y esta es absolutamente la última vez. La sesión se programó para un jueves por la tarde en el consultorio de la terapeuta de Lucia. Cuando llegué, Lucia estaba sentada en un sofá con su terapeuta, una mujer de mediana edad llamada doctora Carmo. Lucia se veía diferente, más delgada, más pálida, ojeras profundas. «Hola Pedro, gracias por venir», dijo la doctora Carmo. «Lucia tiene algunas preguntas para ti. ¿Estás dispuesto a responderlas honestamente?» Sí. Me senté en el sillón opuesto. Lucia me miraba con ojos llenos de esperanza y tristeza. «Papá. Quiero decir...» Pedro, se corrigió. ¿Todavía me odias? Nunca te odié, Lucia, pero te fuiste, desapareciste completamente. Me fui porque necesitaba sanar. Porque cada vez que te veía, me recordaba todo lo que tu mamá me hizo. Eso no es justo para ti, pero es la verdad. ¿Hay algo que yo pudiera haber hecho diferente? ¿Para que te quedaras? No, Lucia. Nada. Esto nunca fue sobre ti. Fue sobre las decisiones de los adultos. Joaquín quiere ser mi papá ahora, pero no lo conozco. No confío en él. Tú eres la única figura paterna que recuerdo. Y esos recuerdos son reales, pero no puedo seguir siendo esa persona para ti. No sería saludable para ninguno de los dos. ¿Por qué no? Otras familias tienen padrastros que crían a los hijos de otros. ¿Por qué nosotros no podemos tener algo así? Porque esas situaciones están construidas sobre honestidad. La nuestra estaba construida sobre mentiras. Lucia empezó a llorar. Entonces todo fue mentira. Todos esos años, todas esas memorias, todo falso. Las memorias eran reales, Lucia. Tus sentimientos eran reales. Mi afecto por ti era real. Pero la base sobre la cual se construyó todo eso era fraudulenta. La doctora Carmo intervino. Pedro, Lucia está luchando con sentirse responsable por el dolor que todos están experimentando. ¿Puedes decirle claramente que nada de esto es su culpa? Miré a Lucia directamente a los ojos. Lucia, escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Tú no le pediste a tu mamá que mintiera. No me pediste que te criara creyendo que eras mi hija. No pediste que Joaquín desapareciera de tu vida antes de que nacieras. Fuiste una víctima de las circunstancias tanto como yo. Entonces, ¿por qué siento que todo es mi culpa? Porque así funciona el cerebro humano cuando somos jóvenes. Pensamos que todo gira a nuestro alrededor, pero no lo hace. Los adultos tomamos decisiones terribles y luego los niños pagan el precio. Eso fue lo que pasó aquí. Pasamos la siguiente hora hablando. La doctora Carmo guió la conversación gentilmente, asegurándose de que Lucia pudiera expresar todos sus miedos y preguntas. Al final, Lucia me preguntó, ¿alguna vez pensarás en mí? Probablemente. Las memorias no desaparecen solo porque queramos que desaparezcan. ¿Está bien si yo todavía pienso en ti como mi papá? En privado, quiero decir. En mi corazón, la pregunta me rompió. Lucia, tus pensamientos son tuyos. Nadie puede decirte cómo sentir o cómo recordar. Si en tu corazón yo sigo siendo tu papá, está bien, pero necesitas entender que yo he seguido adelante, y tú también necesitas hacerlo. Cuando salí del consultorio esa tarde, me sentí extrañamente aliviado.
Había dado a Lucia lo que necesitaba: validación, honestidad y permiso para seguir adelante. Y me había dado a mí mismo cierre real. 2 años han pasado desde aquella sesión de terapia con Lucia. Mi vida ha cambiado drásticamente. Conocí a alguien nuevo, una mujer llamada Joana Faria que trabaja como arquitecta. No tiene hijos, no tiene ex complicados, no tiene secretos oscuros. Nuestra relación se construyó sobre honestidad desde el primer día. Le conté toda la historia sobre Vittoria y Lucia en nuestra tercera cita. Esperaba que saliera corriendo, pero en cambio dijo: «Eso te hace más fuerte, no más débil». Nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y familia. Cuando intercambiamos votos, las palabras honestidad y confianza tuvieron un peso especial para mí. Sabía exactamente lo que significaban y cuánto costaba cuando no estaban presentes. Los pagos de restitución de Vittoria continúan llegando mensualmente como un reloj. 200 euros cada mes, descontados automáticamente de su salario. He recibido aproximadamente 5.000 euros hasta ahora. Todavía me faltan décadas para recuperar todo, pero cada pago es un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, prevalece. Según lo que escuché por el grapevine social, Vittoria finalmente tuvo que declararse en bancarrota parcial. Perdió todo excepto lo absolutamente esencial. Vive con sus padres en un apartamento pequeño. Trabaja en 2 empleos para poder pagar tanto mi restitución como la demanda de Joaquim, quien efectivamente ganó su caso de ocultación de paternidad. Joaquim, por su parte, desarrolló una relación con Lucia. Al principio fue difícil, según me contó Fernando en uno de nuestros encuentros casuales en el supermercado hace unos meses. Lucia resistió, no confiaba, no quería otro padre. Pero Joaquim fue paciente. No trató de reemplazarme. No trató de comprar su afecto. Simplemente estuvo presente consistentemente. Ahora tienen custodia compartida. Lucia pasa los fines de semana con Joaquim y su nueva familia. Él se casó hace 1 año y tiene un hijo pequeño, medio hermano de Lucia. Aparentemente se están adaptando. No es perfecto, pero está funcionando. En cuanto a Lucia misma, ahora tiene 16 años. La vi accidentalmente hace 3 meses en un centro comercial. Estaba con unas amigas, riendo, actuando como una adolescente normal. No me vio, y yo no me acerqué. Era mejor así. Parecía. Bien. No feliz exactamente, pero funcional. Sobreviviendo. Francisca me mantiene informado ocasionalmente. Aparentemente Lucia está en terapia todavía, trabajando a través de todo el trauma. Tiene buenas calificaciones en la escuela, quiere estudiar psicología en la universidad, probablemente influenciada por su propia experiencia con la terapia. Me alegra saber que está encontrando un camino hacia adelante. Vittoria, por otro lado, no está bien. Los años de estrés, las demandas, la bancarrota, todo la ha quebrado. Desarrolló problemas de salud serios relacionados con el estrés. Su cabello se volvió gris prematuramente. Se ve 20 años mayor de lo que realmente es. Parte de mí, la parte que amó a esa mujer hace tantos años, siente lástima. Pero la mayor parte de mí siente que esto es justicia natural. Sembró engaño y cosechó destrucción. Su familia la culpa por todo. Sus padres están furiosos de tener que mantenerla a los casi 40 años. Fernando cortó relación con ella completamente después de que lo acusara de traicionarla al contarme sobre Joaquim. Está esencialmente aislada, sobreviviendo día a día, pagando deudas que tardarán décadas en saldarse. Y yo sigo recibiendo esos 200 euros mensuales. Cada transferencia bancaria es un pequeño recordatorio de que hice lo correcto, que pelear valió la pena, que la verdad importa. Joana y yo estamos considerando tener hijos pronto. Esta vez será diferente. Esta vez sabré con absoluta certeza que el niño es mío. Esta vez construiré una familia sobre cimientos de verdad, no mentiras. A veces me preguntan amigos o conocidos si me arrepiento de haber peleado tan duramente. Si el dinero valió la pena destruir la vida de Vittoria. Si debí haber sido más compasivo con Lucia. Mi respuesta siempre es la misma. Yo no destruí nada. Vittoria construyó su vida sobre una mentira. Yo simplemente expuse la verdad. Lo que pasó después fueron las consecuencias naturales de sus propias acciones. ¿Pienso en Lucia a veces?
Por supuesto. 13 años no se borran fácilmente. Hay momentos, viendo niñas de su edad, o pasando por su antigua escuela, donde las memorias regresan, enseñándole a andar en bicicleta. Su primer día de escuela. Sus sonrisas cuando yo llegaba a visitarla. Esas memorias son agridulces ahora, reales pero contaminadas por la traición que las rodeó. ¿Me siento culpable por haberme alejado completamente? No. Hice lo que necesitaba hacer para mi propia salud mental. No le debía a Lucia sacrificar mi bienestar emocional por los errores de su madre. Eso puede sonar duro, pero es honesto. Y después de años de mentiras, la honestidad es lo único que importa. La última vez que supe algo de la familia Cavalcanti fue hace 6 meses. Recibí una carta de Lucia. No la abrí. La guardé en un cajón. Tal vez algún día la lea. Tal vez no. No siento la urgencia de saber qué dice. Ese capítulo de mi vida está cerrado, sellado, archivado. Hoy miro mi vida y veo claridad. Veo verdad. Veo una esposa que me ama y a quien amo honestamente. Veo un futuro construido sobre bases sólidas. Veo justicia servida, aunque lentamente. Y cada mes, cuando esos 200 euros llegan a mi cuenta, veo un recordatorio tangible de que pelear por la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre vale la pena. Vittoria pagará por sus mentiras durante las próximas 2 décadas. Lucia cargará con el trauma de sus acciones probablemente toda su vida. Joaquín perdió 14 años de conocer a su hija, y yo perdí 13 años y 50.000 euros. Todos pagamos un precio por las decisiones de una persona. Pero al final, la verdad prevaleció. La justicia se sirvió. Y yo soy libre. Esa libertad, esa paz que viene de vivir honestamente, no tiene precio. ¿Has visto alguna historia similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida de paternidad fraudulenta? ¿Crees que actué correctamente o debí haber sido más compasivo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí.